Bienvenidos nuevamente al espacio en armonía. Pues hoy, como ya os dije la semana pasada, voy a presentar una serie de datos y evidencias que hacen pensar ya no solo que hubo una época dorada de gran evolución espiritual que vino aquí a la Tierra precisamente para establecer una vía de salida y de salvación en estos tiempos de máxima destrucción y caos, confusión, engaño, sino que también hay datos que indican cuándo comenzó esta época de engaño, el periodo de Satán, como se le llama en el libro del Apocalipsis, el que vendría después de los 1000 años de reinado, que como ya dije, son sobre todo un reinado interior, el que toma la corona de conciencia y voluntad divina, puede activar sus 10 sefirot receptivas y conectarlas a las 3 sefirot faltantes del árbol de la vida. Y esto es lo que trae el reinado milenial a nivel interno, pero también nos hace ver ese reinado milenial en estas épocas en las cuales se conservó un gran legado para esta generación, precisamente. De hecho, no soy el único que piensa así. Y vais a ver cómo se tenía conocimiento de que vivimos ya en una época de máximo engaño. Y esto tiene mucho que ver con lo que la gente llama el ocultamiento de Tartaria, que no es tan dorada como la presentan algunos. Porque hay una tendencia últimamente en Internet a decir que Tartaria fue una civilización avanzada que existió tanto en el sur de Rusia, todo lo que es Asia Central, incluso que se extendió por Europa, por Estados Unidos, pero que todo eso fue destruido por una gran inundación de barro y que lo están ocultando. Y bueno, como vais a ver, existieron reductos o reinos donde se desarrolló pues, una tecnología, pero que nada tiene que ver con lo divino. Vais a ver que esa tecnología en parte se debe a un desarrollo con ideas de la geometría sagrada, pero también en parte con proyectos que venían del mundo caído. Por eso se dio la presencia de gigantes. Esto lo veremos luego, ¿no? De hecho, hay textos. Yo estuve buscando evidencias, algo palpable, algo que podamos decir, esto no es nuevo, o sea, esto ya se conocía siglos atrás. Y finalmente, pues encontré una serie de evidencias. Esto, digamos que está saliendo poco a poco a la luz. No soy el único que ha reflexionado sobre esto. Pero evidentemente soy de los pocos que está haciendo esta reflexión desde este punto de vista distinto. Porque no podemos perder de vista lo que se llamó el milenio, ese reinado profetizado que llegaría a la tierra físicamente y que, bueno, muchos cristianos todavía andan esperando. Pues que sigan esperando, porque eso ya vino, se estableció para que el que quiera entrar pueda entrar. De hecho, hoy en día no podemos decir que haya una gran evidencia de reinado, a pesar de que nos han masacrado con falsedades y nos han hecho barbaridades y hemos salido indemnes. Esto no quiere decir que estemos reinando a nivel divino. Este reinado tiene que manifestarse a nivel creativo, a nivel de seguridad, a nivel de crecimiento del alma, de sacar los dones, lo que lleváis dentro, para iluminar no el mundo, porque el mundo como tal no quiere la luz. En general lo único que quieren es comer basura, oscuridad, porque está engañado. Y vivimos en una línea de tiempo básicamente de engaño. Entonces, lo que hay que hacer es ir más y más hacia adentro para, en todo caso, poder vivir
ese reinado que ya fue establecido y, bueno, en algunos casos, no volver a estas líneas de tiempo. Como ya dije, es posible seguir evolucionando en líneas de tiempo más favorables, o incluso en una línea de tiempo donde ya no hay guerra ni enfermedad, lo que llaman el mundo futuro, que no es futuro, está ya aquí. Y es curioso porque el otro día encontré una alusión a esto mismo desde otro punto de vista de un autor de ciencia ficción llamado Philip K. Dick. Él hizo una serie de obras que luego inspiraron grandes películas, ¿no? Como Blade Runner. Y es curioso porque ya en los 80 él hablaba de mundos, de dimensiones que están coexistiendo y que es posible incluso tener memorias o percibir estos otros mundos. Él decía que había sido testigo de otras líneas de tiempo, incluso futuras, y que esto tiene que ver con acceder a una conciencia más profunda. Y lo puso en relación con el reino de Dios, porque el maestro habló de que hay un reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado y, bueno, ha establecido un reino de los cielos que está dentro de vosotros. Esto es lo que dijo el maestro. Pero bueno, salvando ese matiz, Philip K. Dick se aproximó mucho a lo que he estado enseñando en este canal. Y la verdad es que me sorprendió, porque es un autor bastante polémico, pero que ha inspirado un montón de obras de ciencia ficción y de películas. Y él dijo que el milenio ya se produjo y que fue, digamos, establecido por cristianos conscientes que dieron al mundo la posibilidad de acceder a estos otros planos más evolucionados, en algunos de los cuales la humanidad no está destruida, no vive en guerra, no vive en enfermedad. Y esto me sorprendió muchísimo, porque estamos hablando de un autor, bueno, que falleció en el 82, pero ya por aquella época y en los 70, él hablaba de cosas que hoy en día se consideran como muy novedosas, pero no hay nada nuevo bajo el sol. Incluso la idea del milenio, de que ya pasó, la manejaban autores de la antigüedad y también del siglo XVI. De hecho, encontré un autor que se llamaba John Donne, del siglo XVI. Bueno, aseguraba que ellos ya estaban en la época de Satán, en la pequeña estación de Satán, que es lo que venía después del reinado milenial, donde el Mesías reinaría en los corazones de aquellos que habían sido levantados en el Mesías, ¿no? Los que mueren en el Mesías serán levantados primero. Esto es lo que se dijo en las cartas de Pablo, en el libro del Apocalipsis. Y bueno, pues esto ya sucedió en ese primer periodo milenial. Y 500 años después, John Donne pues, confirma que eso se produjo y dice lo siguiente: el último conflicto o lucha será aquella de Mehomet, que esto, según estaba investigando, hace alusión a Mohammed, llevado a cabo por los sarracenos, los turcos y los tártaros. Y será una guerra muy cruenta. Es decir, él ya en aquella época hablaba de que había un conflicto entre tártaros, turcos, sarracenos, y que ellos protagonizarían la batalla final de esta época de Satán. Es curioso que no solo hubo invasiones de mongoles, de grandes conquistadores como Gengis Khan o Tamerlán, que arrasaron a los pueblos y llevaron el Islam a la fuerza a muchos sitios, sino que hoy en día también hay un influjo de islamismo radical que está invadiendo ya no solo las regiones de siempre, ¿no?, del Medio Oriente o de África, sino también Europa. Y a veces
de manera muy extraña, porque parece que los dirigentes políticos les abren las puertas. Sí que hay un, digamos, intento de combatir el islamismo radical, pero digamos que se está mezclando lo que son ideas religiosas islámicas con políticas. Y esto, desde mi punto de vista, es algo que viene haciéndose desde aquellos años de los siglos XIII, XII, porque es muy poco lo que sabemos realmente a ciencia cierta de Muhammad. O sea, hay hadices, hay una historia supuestamente verídica, pero que desde mi punto de vista posiblemente tenga más de un 90% de falsedad, que dice que Muhammad, pues en el siglo VII, reunió a las tribus bajo la bandera islámica, por así decirlo, y conquistó muchos otros territorios a la fuerza incluso. Claro, esto no encaja con un profeta que se dice emisario de Alá o de el Dios único, ¿no? Alá no es un nombre como Pedro, sino que Alá es la manera semítica de referirse a Dios. Es la fuerza divina universal, el uno. Y también se le llamaba así en arameo. De hecho, el maestro Yeshua, hablaba de Alá, Allahu. Baruhu, alabado sea él, se decía en hebreo. Y los sufíes cantan Hu constantemente, ¿no? En muchos de los cantos alaban al bendito de ese modo. Y a mí me resulta muy difícil creer que esta máxima expresión de amor hacia lo divino pudiese generar guerras o ir conquistando a espada a pueblos. Por tanto, para mí hay un influjo satánico claro, que utilizó ya no solo el Islam, sino todas las religiones, el judaísmo y el cristianismo, como un ropaje. Es decir, Satán, el adversario, se ha vestido de santo para hacer guerras supuestamente santas en todos los lugares del planeta para establecer su reino, el reino del Satán, que, si os dais cuenta, comenzó a forjarse en esos siglos. De hecho, es que todo encaja a la perfección. Yo me puse a ver qué tipo de salvajadas comenzaron a acontecer a partir del siglo XII-XIII y me di cuenta de que tanto del bando cristiano como del bando musulmán hubo auténticas animaladas. Por ejemplo, la lucha de los cruzados, ¿no? Entre sarracenos y cristianos. Y bueno, supuestamente ganaron los cristianos, pero fue una victoria que ahora mismo está siendo contrabalanceada tanto por los ataques terroristas o por los que dicen defender un tipo de guerra santa, ¿no? Es decir, hay un toma y daca, algo que todavía tiene ecos y que está en curso porque estamos en una época totalmente satánica. Eso es lo que se dijo, ¿no? Que iba a venir un gran engaño a la humanidad. Y lo que vemos no es lo que es. Por eso, la mayor parte de los que se dicen cristianos no son seguidores del auténtico Mesías. La mayor parte de los que se llaman musulmanes no les interesa nada relacionado con lo divino. Solo siguen ritos y como borregos, pues hacen lo que otros hacen. Y si hay que matar, insultar, despreciar, decir que Ishu no era el hijo de Dios y cosas de estas, como suelen decir, pues lo hacen, porque es a lo que les han acostumbrado. Y para mí todo esto forma parte de una campaña bastante cruenta en la época del adversario, donde se emplean incluso ideas que vienen de auténticos círculos de transmisión de conocimiento, pero con un ropaje distinto. O sea, se coge esa idea, se la manipula y con eso se conquista el mundo. ¿Cómo conquistó Constantino el mundo? Pues con un falso cristianismo. Vamos a coger esta ideología, ya que los cristianos son muy duros de pelar. Hay que matarlos, hay que perseguirlos. Bueno, vamos a vestirnos como ellos.
vamos a hacer esto la religión oficial del Estado. Esto se produjo en el siglo IV y con esto pues vamos a hacer un imperio. El imperio constantiniano, se estableció Constantinopla, se dividió el imperio en el de Oriente y Occidente, y bueno, ahí ya hay como una semilla de lo que hoy vivimos, a varios niveles, ¿no? Pero a la vez, desde mi punto de vista, comenzó a reinar el verdadero Mesías en los corazones de muchas gentes, por eso tuvieron que masacrarlas, tuvieron que matarlas, se ocultaron en las catacumbas en los primeros siglos, pero poco a poco fueron metiéndose en otras zonas, ¿no? Se fueron hacia Turquía, Anatolia, Armenia, los Balcanes, vinieron aquí a Iberia, estuvieron en Grecia, ¿no? Soterradamente. Y bueno, ahí poco a poco construyeron una serie de enclaves que hoy se conocen. Por ejemplo, los 7 patriarcados de la Iglesia Oriental eran herederos de los 7 centros apostólicos de enseñanza. Esto hoy se ha olvidado, ¿no? Porque la Iglesia, digamos que está muy fragmentada, está muy compartimentalizada. Por tanto, hay miembros de lo que es la Iglesia exterior que no tienen conocimiento de que existe una congregación esotérica interior desde hace cientos de años que ha preservado pues gran conocimiento en ciertos monasterios, no en todos, ojo, en algunos monasterios que siempre se han considerado especiales por algo, porque allí había algo intocable. De hecho, como ya os indiqué, hay una serie de monasterios a lo largo del mundo que están en lugares de difícil acceso. Este que tenéis detrás mío está en Grecia. El Monte Athos es otro. Cuando era mucho más joven yo quise viajar al Monte Athos. Luego abandoné esa idea, ¿no? Porque además no es fácil entrar allí. Por lo menos antiguamente, ahora no sé si eso seguirá de ese modo, porque los tiempos están cambiando mucho. Pero Gurdjieff sí que tuvo acceso, digamos, él conoció a gente del Monte Athos y como luego os contaré, él dio testimonios que demuestran cómo muchas de estas cosas que os estoy contando son ciertas. Él habló de tecnología que vio en Asia Central, que puede hacer referencia pues, a estas viejas civilizaciones de Tartaria o viejos reinos de Tartaria. También vio a monjes que tenían una edad impresionante, ¿no? De 200 años, incluso de más. Y también fue testigo de que en Asia Central existen cofradías donde hay miembros de todas las religiones, de todas las enseñanzas, que descubrieron cómo el Dios uno está más allá de la cultura humana y adoran al Dios uno. Es así como lo dijo él. O sea, no hay yo soy cristiano, yo soy musulmán, yo soy budista, uno tiene más razón que otro. No, no, ahí ya no existe nada de eso. Que si os fijáis, recuerda mucho a lo que dijo el apóstol Pablo. Aquí ya no hay ni griego, ni judío, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, porque todos sois uno en el Mesías, la conciencia universal, que trasciende culturas. Hoy en día muchos cristianos siguen con el viejo modo, ¿no? Es que yo soy cristiano, yo tengo la verdad. Y él que es musulmán no la tiene. Bueno, ahí ya estás en la mentira. Esto no tiene nada que ver con ser cristiano, musulmán, budista. Incluso dentro del Islam hubo grandes místicos, como Rumi, que trascendieron las barreras religiosas externas. Rumi dijo, yo no soy ni cristiano, ni judío, ni musulmán, ni siquiera soy un alma. Yo estoy en el sin lugar, soy una expresión del bendito. Ellos, digamos que percibían la fragancia del rostro divino, que no tiene ropajes culturales. Y fueron precisamente los sufíes los que elaboraron muchas obras de arte que hoy en día son
magníficas, ¿no? El Palacio de la Alhambra, que algunos atribuyen a califas. Yo pienso que de construirlo lo construyeron verdaderos sabios místicos y quién sabe, a lo mejor es mucho más antiguo de lo que dicen, ¿no? Porque eso, bueno, supuestamente se construyó después de la invasión de los sarracenos, que llegaron aquí a la península ibérica en el 711 y establecieron pues sus califatos, sus reinados, hasta luego la Reconquista, donde bueno, el pueblo cristiano volvió a arrinconar a los sarracenos y los expulsó, aunque muchos quedaron. Esto es lo que se cuenta en la historia oficial. Ahora, de lo que se cuenta a lo que ocurrió, probablemente haya un trecho. Y luego lo vais a ver porque hay datos que no acaban de cuadrar. Pero bueno, volviendo al tema de los monasterios remotos, hay uno, por ejemplo, en Francia, que es el del monte Saint-Michel. Cuando baja la marea se puede acceder, pero hay un tiempo donde el monasterio está totalmente rodeado de agua. Y según Gurdjieff, ahí había una línea de verdadera tradición esotérica que durante muchos siglos operó. No sabemos si eso sigue todavía con buenos instructores, ¿no?, de esa tradición interna mística que tiene mucho que ver con el jesicasmo. Dentro del cristianismo hubo padres del desierto y bueno, una serie de místicos que estaban como en otro nivel. O sea, estaban aquí pero eran de otra parte, porque lograban un dominio del cuerpo y, digamos, transmitían una sabiduría que evidenciaba que se puede divinizar la parte humana. A eso lo llamaban theosis. La theosis es la divinización del humano, como hizo el maestro, ¿no? Por eso la Iglesia Católica considera que muchas enseñanzas de la Iglesia Ortodoxa son una herejía. Porque para la Iglesia Católica, digamos que el ser humano es un pecador, tiene que plegarse, ¿no?, al Señor. Sin embargo, en la tradición oriental del cristianismo, Dios se hizo carne para que el humano pudiese ser divino. Esto lo dijo un pope oriental. Dijo, Dios se hizo hombre para que el hombre pudiese ser Dios. Esto quizás es un poco fuerte, ¿no? Más bien divino. De hecho, pues, en la antigüedad hubo un conflicto, ¿no?, entre los monofisistas, los que pensaban que el maestro era solo divino, y luego los que pensaban que también tenía una naturaleza carnal que trascendió con su naturaleza divina. Estaban los nestorianos, por ejemplo. De hecho, había una leyenda en la Edad Media que decía que existió un rey llamado Preste Juan, el presbítero Juan, que era nestoriano, y que habría organizado un reino donde no había ni muerte ni enfermedad, donde se describían incluso animales fantásticos, como el unicornio, que existió. Se han encontrado vestigios, aunque no era como cuentan, ¿no? Pero se dice que en ese reino del Preste Juan había un paraíso y que estaba en Oriente, en las tierras de los musulmanes. Y es curioso porque en esas tierras de Oriente, en aquel entonces, seguramente hubo desarrollos del cristianismo que tuviesen que ver con el milenio. Entonces, ¿quién dice que esa leyenda del Preste Juan no es un vestigio, remoto por lo menos, de una edad de oro dentro del cristianismo místico, esotérico? Porque se hizo tan popular la leyenda del Preste Juan que incluso el rey de Constantinopla y otros dirigentes aseguraban recibir cartas del Preste Juan y cartearse con él.
Claro, todo esto se cuenta en documentos que los historiadores consideran pseudohistóricos, o sea, que no tienen una validez histórica. Yo pienso que cuando el río suena, agua lleva. O sea, que no puede ser una mera falsificación mítica. Para mí los mitos contienen elementos de verdad y las leyendas también. La leyenda del rey Arturo, ¿no? Que era todo eso. Pienso que en esa época que media entre los primeros siglos y finales de la Edad Media, se produjo algo increíble, no solo en Europa, sino en otras partes de Oriente Medio, donde sabios preservaron una gran sabiduría para el futuro. No solo dentro de la tradición cristiana, sino posiblemente también dentro de la tradición budista o de la tradición sufí, que estaba dentro del Islam. Lo que pasa es que el Islam de hoy no es como el de aquel entonces. Hoy en día, digamos que hay una mezcla muy grande ya. Entonces no se puede equiparar el mohamedismo, como lo llamaban entonces, a lo que hoy llaman el Islam, que bueno, es un término que supuestamente viene del Corán, que significa sumisión a la ley de Alá. Claro, si la ley de Alá es el amor, ya no tiene que ver con legalismos escritos, porque en la sumisión ciega a leyes rígidas no puede haber amor, no puede haber misericordia. Lo que hay es juicio, es condena. Por eso los pueblos musulmanes politizados han querido conquistar siempre, igual que los cristianos, ¿no? O igual que hoy ocurre con, por ejemplo, el Estado de Israel. Vamos a decir que eso es el verdadero Israel. Netanyahu pues es un asesino, igual que lo es el dirigente de los palestinos, ¿no? Igual que lo es el dirigente de Rusia, o igual que lo es el dirigente de Ucrania. Son todos, digamos, dirigentes que causan guerras, causan asesinatos. Los hay de un bando más conservador, los hay de otro bando más globalista o de izquierdas, como por ejemplo Zelensky, pero siempre están representando estas dos ramas de Satán, del adversario. La verdadera batalla se libra dentro. ¿Quién conquista el corazón del ser humano? Esta es la cuestión. Porque siempre que uno esté en dos bandos, en bien y mal, en esta es la religión verdadera, esta es la falsa, ahí ya se ha metido en una dinámica que viene de los príncipes de Edom y de los reyes de Edom. Los príncipes de Edom son súbditos de los reyes de Edom. Esto lo decían los profetas, ¿no? Que son los gobernantes del mundo caído. Edom, digamos que es un colectivo de espíritus y de almas que vienen de mundos que se destruyeron, pero que siguen influenciando en la humanidad. Entonces, tiene que haber una especie de orden de protección que prevenga a la humanidad contra todo esto. Y para mí eso es básicamente lo que se hizo en ciertos monasterios, en ciertas órdenes, que no son muy conocidas, que se fusionan con la humanidad, con las culturas, pero que no tienen un interés en imponer una religión o en imponer una cultura concreta, sino que lo que les interesa es la verdad universal, el Dios uno. Pero lo manifiestan con el ropaje de la época, del territorio. Por eso, por ejemplo, en la Edad Media nos encontramos con poemas de San Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, que se parecen mucho a los poemas de Rumi, de Ibn Arabi. De hecho, Ibn Arabi y Rumi ejercieron una influencia en estos místicos cristianos. Cada cual habla desde su lenguaje, pero que es muy parecido al final. De hecho, los poetas sufíes exaltaban la figura de Isa. ¿Cuándo exaltan hoy los musulmanes la figura de Isa? Si solo hablan de Mohammed y además dicen que era un guerrero y que fue conquistando pueblos
a espada. ¿Cómo se come eso con el amor? Todo esto se forjó ya en esos siglos de finales de la Edad Media, entrados ya hacia el 1300, 1400, siglo XV, siglo XVI. Y fijaos, aquí es donde se producen fenómenos muy extraños, porque ya no solo tenemos la presencia de grandes monumentos, como las catedrales, por ejemplo, sino que también tenemos dataciones, que como ya os mostré la semana pasada, aparecen con una I delante. La I que puede hacer referencia a Jesús. Jesús. Anno Domini, como dicen a veces, el año del Señor, como traducirían en latín. Aunque, bueno, Domini pues es el que domina, pero puede ser a nivel espiritual. Se dijo que el que gobierna realmente con corona es el que vence al mundo en sí mismo. Y ese es el que vive el reinado, que ya está establecido. No es que vaya a venir en el futuro. No, el Mesías ya vino, ya estableció el reinado. Y uno entra cuando abre su corazón. Esto es el verdadero mensaje, que ni siquiera hoy muchos cabalistas están comprendiendo, porque todavía están esperando la manifestación plena del Mesías. Pero el Mesías ya está llegando desde hace más de 1000 años, desde hace 2000. Y lo curioso es que, bueno, hoy en día están surgiendo visiones bastante interesantes que aseguran que muchas construcciones, como las catedrales, por ejemplo, no eran centros de culto religioso como tal, sino que eran centros de sanación, eran hospitales. Y esto tiene mucho sentido, porque ya encajaría más con ese reinado del verdadero Mesías. De hecho, si os fijáis, muchos rosetones de las catedrales tienen geometría sagrada. Estos son los de Chartres. Hay una exposición bastante interesante de la doctora Gloria Moss. Os dejaré el link para que lo veáis. Pero ella habla de esto y dice que también puede relacionarse con Tartaria. Aunque yo pienso que Tartaria es más el desarrollo de pues, esta civilización en Asia Central por el influjo de espíritus caídos. Esto lo tenemos que ver más adelante, ¿no? Pero para ir cerrando este tema de el reino milenial y su presencia en los primeros siglos y en la Edad Media, también me encontré con una obra que, bueno, yo no la conocía, pero que es muy curiosa. Es de un tal Walter Miller, que fue un veterano de la Segunda Guerra Mundial, quien desgraciadamente participó en el bombardeo del Monte Cassino en Italia, donde había pues, un gran monasterio. Allí, claro, los americanos, los aliados en general, pues combatiendo a Stalin y a los nazis, pues hicieron auténticas barbaridades, ¿no? Muchos monumentos como iglesias o monasterios pues fueron destruidos. Y este hombre sintió tal remordimiento que escribió una obra, que es esta de aquí, A Canticle for Lubavitch. En esta obra los protagonistas son unos monjes que en un monasterio católico preservan el conocimiento después de que hubo una serie de bombas nucleares que destruyeron la humanidad. Y lo preservaron por 1000 años. Es curioso porque esto se asemeja mucho al milenio, ¿no? Y bueno, en esta obra se sugiere que los monasterios más recónditos son como reductos de sabiduría que son preservados para cuando vienen estas grandes destrucciones, que pueden ser o bien por bombas nucleares o catástrofes, y que la verdadera labor de estos oficiantes, monjes, siempre fue preservar el verdadero conocimiento interior para que aquellos que sobreviven a estas grandes catástrofes puedan en un futuro reengancharse al mensaje divino, para que encuentren lo divino de nuevo. Y esto la verdad es que es muy bonito. De hecho, hace tiempo escuché
acerca de una obra que se llama Cuando los monjes irlandeses salvaron el mundo. Yo estuve allí en Irlanda varios años y visité tanto monasterios como bibliotecas impresionantes. En el Trinity College, por ejemplo, se conserva el Book of Kells, ¿no? El libro de Kells, donde hay una caligrafía impresionante. Y te das cuenta de que los monjes, en diferentes lenguas, no solo latín, sino también gaélico, preservaron una sabiduría impresionante. Y hay muchos volúmenes. El libro de Kells, precisamente, pues es un volumen grande. Y ellos, digamos que no obedecían a lo que es el imperio de Roma, la Iglesia Católica Romana, porque seguían más un cristianismo celta. El cristianismo celta estaba más cerca de la Torá cabalística que estudiaban los esenios. De hecho, hay un libro famoso llamado el Lebor Gabála, que se parece mucho a Cábala, ¿no? Y las historias que cuentan se parecen a las historias de la Cábala, ¿no? Por ejemplo, uno de los héroes, Lug es luz en gaélico, venció a Valor, que era el gigante de un solo ojo, igual que David vence a Goliat. Los monjes irlandeses preservaron todas estas historias porque ellos veían similitud entre lo que se cuenta en el Antiguo Testamento y las tradiciones celtas, ¿no? Y bueno, allí en Irlanda hay una serie de emplazamientos. Uno de ellos es preciosa. De hecho, os voy a poner el fondo porque yo estuve allí precisamente. Es esta de aquí, se llama Glendalough. Esto es un lago que dicen que tiene propiedades curativas, ¿no? Yo estuve aquí, ¿no?, en las orillas. Y bueno, aquí en Glendalough hay un enclave de monjes que vivieron allí en torno al siglo 8, 9, 11. Hay diversas dataciones. Se sabe que estos monjes pues vivían allí prácticamente aislados y tenían la costumbre de construir una serie de torres como esta, por ejemplo. Esta es de Glendalough, preciosa la foto esta, con el arco iris. Y según una visión que investigué hace tiempo, estas torres antiguamente colectaban energía. Eran como enclaves energéticos. El lugar ya de por sí es impresionante. O sea, yo he estado allí y se palpa algo mágico en el ambiente. Lo que pasa es que hoy en día pues, está derruido, está destruido y queda muy poco, ¿no? Pero hay investigadores que han descubierto cómo estas torres estaban alineadas con diversas constelaciones. Y es curioso porque esto era también una costumbre que se llevó a las catedrales góticas. Entonces hay mapas estelares reflejados en las catedrales góticas, ¿no? De esto pues, hay bastante investigación. Hubo autores, ¿no?, como Louis Carpentier, que decía que en las catedrales se conservó la sabiduría de los antiguos. Y para mí todo esto posiblemente tenga mucho que ver con este milenio, con este reinado milenial y con una preservación, reconocimiento, porque sabían que después de ese milenio iba a haber una gran destrucción. Ahora, ¿qué es esta gran destrucción? Pues esto es interesante, ¿no? Ya os he mencionado ese testimonio de John Donne del siglo XVI, quien decía que ya llevaban 500 años en la época de Satán. Por tanto, esta época satánica que comenzó pues, a partir del siglo, vamos a decir, 13, 14, fue el momento en el que, desde mi punto de vista, se encarnaron espíritus de lo que llaman ángeles caídos, que habían sido encarcelados en el Tártaro. Y este Tártaro tiene mucho que ver con Tartaria, ya no solo por el nombre, sino porque hay una serie de evidencias que nos hacen pensar en desarrollos de civilización muy extraños, híbridos, que tuvieron lugar en esas zonas de Asia Central. Recordar que Tartaria ocupaba prácticamente todo lo que hoy es Rusia y parte de Occidente. Y bueno, hoy algunos dicen que
eso era un reinado de civilización avanzada, tecnológica, ¿no? Porque hay vestigios de diversos edificios, de diversas invenciones, ¿no? Aunque muchas de ellas son más hacia el siglo XIX, comienzos del XX. Entonces, ¿de dónde viene todo eso realmente?